Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo cargado de emoción, drama y por fin, la verdad que muchos de ustedes han estado esperando. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de todo el revuelo que se ha generado en torno a su relación. Los rumores, las indirectas, las especulaciones de todo. Como saben, Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de Latinoamérica y España. La química entre ellos traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Durante un tiempo confirmaron su romance, llenando las redes sociales de momentos adorables y fotografías que derretían corazones. Pero como en toda historia, hubo un punto de inflexión. De repente la magia desapareció. Los rumores de ruptura comenzaron a circular y aunque ninguno de los dos confirmó explícitamente la separación, su lenguaje corporal y la falta de interacción pública lo confirmaban, algo había cambiado. Desde entonces hemos sido testigos de una montaña rusa de emociones. Hande ha sido vista saliendo con otros hombres, Kerem ha mantenido un perfil más bajo, pero siempre dejando entrever un halo de misterio. Y por supuesto los fans incansables han estado analizando cada movimiento, cada declaración, cada like en redes sociales, buscando pistas que revelen la verdad detrás de esta historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante semanas, incluso meses, se ha especulado sobre los motivos de la ruptura. Se habló de celos profesionales, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, pero siempre faltaba una pieza clave en el rompecabezas, la versión de Kerem. Hande por su parte ha sido objeto de críticas y acusaciones, muchas veces injustas y sin fundamento. Se la ha culpado de ser la responsable del fin de la relación, se la ha tildado de fría y distante, pero ¿y si todo este tiempo ha tenido razón? ¿Y si las cosas no son como parecen? Antes de continuar, quiero recordarles que todo lo que vamos a discutir hoy se basa en información pública, rumores contrastados y, por supuesto, en la interpretación de las señales que ambos actores han ido dejando a lo largo de estos meses. No pretendemos afirmar verdades absolutas, sino ofrecer una perspectiva diferente y analizar los hechos desde un punto de vista objetivo. Y por supuesto los invito a que dejen sus propias opiniones en la sección de comentarios, porque este es un espacio para el debate y la reflexión. Ahora, volvamos al meollo del asunto. En los últimos días, ha habido un giro inesperado en esta historia. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente ha admitido, ha insinuado, ha dejado entrever, una verdad que muchos de nosotros sospechábamos. Sin entrar en detalles explícitos, ha hablado de malentendidos, de presiones externas, y de falta de comunicación dentro de la relación. Ha reconocido que ambos cometieron errores, pero ha dejado claro que Hande no es la única culpable de la ruptura. Pero la bomba, la verdadera bomba, es que Kerem ha admitido que quizás, Hande tenía razón en algunas de sus preocupaciones y reclamos. No ha especificado cuáles, pero ha reconocido que existían problemas subyacentes que no fueron abordados a tiempo y que finalmente terminaron por desgastar la relación. Esta declaración ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos fans han aplaudido la honestidad de Kerem, aunque algunos lo consideran tardío. Otros, en cambio, siguen defendiendo a Hande y argumentan que ella siempre tuvo la razón y que Kerem simplemente está tratando de limpiar su imagen. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Significa que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y las relaciones son complejas. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta declaración de Kerem ha cambiado la narrativa por completo. Ha humanizado la historia, ha reconocido la parte de responsabilidad que le corresponde y, sobre todo, ha reivindicado, en cierta medida, la postura de Hande. Analicemos un poco más a fondo. ¿Cuáles podrían ser esos malentendidos y presiones externas de los que habla Kerem? Bueno, recordemos que ambos son figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio de los medios y de los fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, de lidiar con los rumores y las especulaciones, puede ser abrumadora. Además, sus agendas profesionales son extremadamente demandantes, lo que puede dificultar la comunicación y el tiempo compartido. También es importante considerar el papel de los managers y los representantes.
En el mundo del espectáculo, estas figuras tienen una gran influencia en las decisiones de los artistas, incluyendo sus relaciones personales. Es posible que hayan existido presiones para mantener la relación en secreto, para explotar la imagen de la pareja con fines publicitarios o incluso para terminarla por razones estratégicas. Y por supuesto, no podemos descartar los celos profesionales. Hande y Kerem son actores talentosos y ambiciosos. Es natural que existan rivalidades y comparaciones entre ellos. Es posible que alguno de los dos se haya sentido amenazado por el éxito del otro, lo que pudo generar tensiones y conflictos en la relación. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿tenía razón Hande? Sin conocer los detalles específicos, es imposible responder con certeza. Pero basándonos en las declaraciones de Kerem, podemos inferir que Hande tenía preocupaciones legítimas sobre la relación, que intentó comunicarlas y que por alguna razón, no fue escuchada o no se le dio la importancia que merecía. Esto no significa que Kerem sea el villano de la historia. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y seguir adelante. Y en este caso, la admisión de Kerem es un paso importante hacia la sanación y la reconciliación, ya sea entre ellos o con sus propios fans. En resumen, este culebrón de Hande y Kerem está lejos de terminar. Pero la reciente declaración de Kerem ha arrojado luz sobre una historia llena de sombras y especulaciones. Ha reconocido la parte de responsabilidad que le corresponde en la ruptura y ha reivindicado, en cierta medida, la postura de Hande. Esto no significa que haya una reconciliación en el horizonte, pero sí que hay una posibilidad de que ambos puedan seguir adelante de una manera más honesta y auténtica. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la situación de Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha pasión y debate, así que los invito a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y conocer sus puntos de vista. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por último los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, aún hay más. Porque después de esta declaración explosiva de Kerem, la trama se ha complicado aún más. Vamos a desglosar los posibles escenarios y las consecuencias que esta admisión podría tener en el futuro de ambos actores, tanto a nivel personal como profesional. Primero analicemos la reacción de los fans. Como mencioné anteriormente, la respuesta ha sido mixta. Una parte de los seguidores de Anker, como se les conoce a la pareja, han celebrado la supuesta honestidad de Kerem y ven en sus palabras una luz de esperanza para una posible reconciliación. Estos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores, instándolos a darse una segunda oportunidad. Incluso han creado hashtags como #AnkerForever y #Kerem Apology Accepted, demostrando su ferviente deseo de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, otra parte de los fans se muestra mucho más escéptica. Algunos creen que Kerem está utilizando esta entrevista para lavar su imagen y recuperar el favor del público, después de haber sido percibido como el culpable de la ruptura. Estos fans argumentan que sus palabras suenan vacías y que no está asumiendo la responsabilidad real por sus acciones. También critican el hecho de que haya tardado tanto tiempo en hacer estas declaraciones, considerándolo una estrategia para desviar la atención de sus proyectos actuales. Además, hay un sector de los fans que se mantiene leal a Hande y la defienden a capa y espada. Estos seguidores creen que Kerem está intentando manipular la narrativa para hacerla quedar mal y justificar su propio comportamiento. Argumentan que Hande siempre ha sido una persona auténtica y honesta, y que no merece ser culpada por el fracaso de la relación. Estos fans han creado hashtags como #We Stand With Hande y #Hande Deserves Better, mostrando su apoyo incondicional a la actriz. En segundo lugar, es crucial analizar el impacto que esta situación podría tener en la carrera profesional de ambos actores. Senkal-Cap catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocidos del entretenimiento turco.
La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó una gran cantidad de ingresos por concepto de publicidad, merchandising y licencias. Tras la ruptura, ambos actores han seguido trabajando en nuevos proyectos, pero ninguno ha alcanzado el mismo nivel de éxito que Senkalkam. Algunos analistas creen que la ruptura sentimental entre Ande y Kerem ha afectado negativamente su imagen pública y ha disminuido su atractivo para las marcas y los anunciantes. Otros, en cambio, argumentan que la controversia generada por la ruptura ha aumentado su visibilidad y ha mantenido su nombre en boca de todos. Existe la posibilidad de que alguna productora intente reunirlos en un nuevo proyecto, aprovechando el interés que aún genera su relación. Sin embargo, esto podría ser un arma de doble filo. Por un lado, podría generar una gran expectación y garantizar el éxito de la producción. Por otro lado, podría revivir viejas heridas y generar conflictos entre ambos actores. En tercer lugar, es importante considerar el factor de la vida personal. Tanto Ande como Kerem son jóvenes y tienen toda una vida por delante. Es natural que quieran seguir adelante y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres desde la ruptura, lo que ha generado aún más especulaciones y controversia. Algunos fans la han criticado por superar la relación con Kerem demasiado rápido, mientras que otros la han defendido, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. No se le ha visto con ninguna pareja formal, aunque ha sido objeto de algunos rumores. Algunos fans creen que aún está enamorado de Ande y que está esperando una oportunidad para reconquistarla. Otros, en cambio, creen que está enfocado en su carrera profesional y que no tiene tiempo para relaciones amorosas. La posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem es incierta. Ambos han expresado en el pasado que se tienen un gran cariño y respeto mutuo. Sin embargo, también han reconocido que existen diferencias y problemas que les impidieron seguir juntos. Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que superar muchos obstáculos. Tendrán que aprender a comunicarse de manera efectiva, a manejar la presión mediática y a priorizar su relación por encima de sus carreras profesionales. También tendrán que perdonarse mutuamente por los errores del pasado y construir una relación basada en la confianza y el respeto. Por otro lado, si deciden seguir caminos separados, tendrán que aprender a vivir con la idea de que su historia de amor fue un capítulo cerrado en sus vidas. Tendrán que superar el dolor y la decepción, y seguir adelante con sus propias vidas. En conclusión, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón que sigue generando expectación y debate. La reciente declaración de Kerem ha arrojado luz sobre una situación compleja y llena de matices. Sin embargo, el futuro de ambos actores es incierto y depende de sus propias decisiones. Solo el tiempo dirá si habrá una reconciliación o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá siendo recordada por sus fans durante mucho tiempo. Y mientras tanto, nosotros desde aquí seguiremos analizando cada detalle, cada rumor y cada señal, para mantenerlos informados de todo lo que sucede en este apasionante culebrón. No se olviden de dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Y recuerden, el amor, como la vida, es un misterio que a veces nos sorprende con giros inesperados.